Esta historia comienza con nuestro prota Ikki Kurogane, quien estaba saliendo de su cuarto para entrenar mientras escuchaba las noticias de que a Japón llegaba la segunda princesa de Vermilion, la mera Stella Vermilion, quien fue aceptada en una importante academia de caballeros mágicos, la Academia Hagun, en la que casualmente está nuestro prota, y esta chica había sido aceptada debido a su logro de haber conseguido la puntuación más alta de ingreso que se había obtenido hasta el momento. Pero de vuelta con Ikki, mientras trotaba recuerda las palabras de su abuelo, quien en un momento crítico de niño le dijo que mantuviera presente ese sentimiento de debilidad, ya que con eso encontrará la fuerza de seguir hacia adelante. ¿Y por qué este pensamiento es importante? Pues bueno, resulta que nuestro prota es el más débil de la academia, siendo apodado The Worst One, que traducido sería algo así como el máximo perdedor. Por lo que mientras practicaba con su espada, ahí él nos explica que en ese mundo existen guerreros llamados Blazers, los cuales son capaces de materializar su alma en armas, así como él lo hace con su espada, y por tanto al no tener talento, inclusive un mínimo más bajo de lo requerido de poder mágico, por eso es que nuestro prota Ikki todos los días le está echando ganas a su entrenamiento, para ver si de una buena vez logra probar el año, ya que el anterior lo había reprobado. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, vemos a la directora de la academia buscando a la Vermilion para llevársela a la escuela, mientras que por otro lado nuestro prota estaba llegando a su cuarto ya que había terminado su larga rutina de entrenamiento, por lo que confiando de que estaba solo se da cuenta que alguien dejó un par de zapatos en la entrada, y cuando continuó yendo hasta su cuarto la cegadora luz del sol no lo dejó ver por un momento al maravilloso paisaje que tenía ante sus ojos, porque sí, por casualidades del guión el prota se topó con Stella en ropa interior. Por esta razón el prota avergonzado se quitó la ropa también, en plan de estar en condición de igualdad con la chica. No encuentro fallas en su lógica. Aunque cualquiera podría pensar que el prota quiso aprovechar el bug, fue por eso que con una waifu bien molesta los dos terminaron en la dirección, donde la directora explica que la Academia Hagun ha sido durante mucho tiempo la mejor, pero que en los últimos años ha estado en una mala racha en un festival llamado Festival de las 7 Estrellas, donde se demuestra quién es el aspirante a caballero mágico más fuerte de la época, por lo que hacer esa ofensa a una prometedora estudiante de la academia resulta ser algo muy grave por lo visto, así que con eso dicho el prota se disculpa con la waifu, pero esta de terca le pide su vida a cambio como compensación. Sin embargo, negándose a hacer eso por algo tan insignificante como verla en ropa interior, esto molestó tanto a la waifu que casi quemaba la oficina, aunque el prota la tranquilizó al decirle que si se quedó viéndola fue por lo linda que era. Esto sonrojó un poco a la Stella, haciendo que el prota por los momentos lograra escaparse de la rabia de la chica, así que bueno, ahora ellos dos entendieron que esa situación se dio porque ambos son compañeros de clases, aunque le pregunta a la directora cómo era posible emparejar a dos personas con niveles de poder totalmente opuestos, ya que lo usual es colocar a los compañeros con niveles parecidos. Según la lógica de la directora, como uno era el más débil de la escuela y la otra la más poderosa, pues era difícil encontrar a alguien semejante a ellos, así que lo mejor era emparejarlos. Sin embargo, la pareja de prota, sin convencerse de la explicación, tratan de establecer normas mínimas de convivencia, pero como la waifu imponía cosas tan absurdas como que el prota no viera ni respirara con tal de evitar que un pervertido como él no se aprovechara de la situación, por esta razón la directora propuso que ese problema podía resolverse en un duelo. Así fue que Stella, ya considerándose ganadora, aceptó el reto para decir que el que perdiera sería el esclavo del otro. ¡Puta, qué ofertón! Y pensando que el prota no aceptaría, se sorprendió cuando gustosamente se decidió a luchar. Por lo que antes de la pelea Stella pensaba en cómo la habían encasillado en su país, como una persona talentosa, pero cuando le decían eso no tomaban en cuenta todo su esfuerzo y empeño que había puesto en mejorar, y para hacer valer su esfuerzo quiso entrar en esa escuela, por lo que ahora ella, yendo a la arena, se volvió el centro de todas las miradas por todo el revuelo que causó cuando llegó. Por otro lado estaba el prota esperando en la arena, conversando con la directora, y ella le pregunta que si estaba seguro de seguir con la pelea. Ikki tranquilamente le dice que sí, que en algún momento la tendrá que enfrentar, ya que si quiere lograr su sueño de convertirse en caballero mágico, pues tiene que ganar el fulano festival, y para eso tendrá que derrotar a todos incluyendo a la waifu, y todo esto porque al parecer al prota le tienen una condición para graduarse, la cual es convertirse en ganador del dichoso festival. Pero bueno, mientras la directora termina con los preparativos para la batalla simulada en la que podrán dar todo de sí, haciéndose el menor daño posible. Así que dicho esto, ambos comienzan invocando sus armas, para después comenzar la pelea y ver que la waifu se limita a usar todo su poder, con tal de que no digan que le ganó al prota con ventaja, y así es como a punta de fuerza logra hacerlo retroceder. Pero al parecer la defensa del prota era solo una manera de tantear la esgrima de la waifu, porque de un momento a otro cuando le tocó contraatacar sorprendió a Stella al ver que le habían robado su estilo de pelea, y es que tal como le explicó Ikki, ese era su poder, Steel Blade, y es que analizando los patrones de lucha él podía copiar su estilo de pelea y con eso era que estaba haciendo retroceder a la
waifu. Y es que el prota usa ese poder porque como a él no le enseñan nada, fue su manera autodidacta de crecer. Con esto se ganó el reconocimiento de la waifu, así como el prota también reconoció que lo de ella no era solo talento, sino también esfuerzo. Entonces Stella, viendo que la batalla se le estaba saliendo de las manos, ya que hubiera recibido un golpe del prota si no hubiera sido por su escudo de magia, así que haciendo valer su título de princesa carmesí, decide usar su poder mágico en honor a lo buen adversario que fue el prota, pero ella, creyéndose ganadora, no esperó que el prota también tuviera un as bajo la manga, su técnica Itoshura, con el cual aumentaba sus capacidades al máximo con el poco poder mágico que poseía, y a pesar del poderoso ataque que preparó Stella se esquivaba como si nada, pasando a través del fuego para que así, una vez frente a frente, el prota decidiera la batalla con un golpe final, logrando así para sorpresa de todos ganarla a la más fuerte de la escuela, y de esta manera el prota obtuvo su primer logro. Sin embargo, tanto la waifu como el prota quedaron muy débiles, ya que como te dije, Ikki es un tipo con poca magia, y su técnica es algo que puede pasar una sola vez al día. Una vez en la enfermería, la directora visita a Stella, explicando un poco la situación de nuestro prota, ya que ella nos explicaba cómo un tipo así estaba en el rango F, y es que en pocas palabras, a Ikki por su bajo poder mágico no lo dejan hacer pruebas de habilidad con los demás, razón por la que lo reprobaron. Es así como Stella, entendiendo la situación, una vez se recuperó, llegó al cuarto para encontrar al prota con la guardia baja, y ser ella quien comenzara a manosearlo. Pero en eso el prota se levantó y comenzaron a hablar, donde la waifu se disculpó por haberlo tenido con la idea de que era débil, algo que se reprocha porque ella misma se quejaba de ser encasillada así en su país, aunque Ikki le vale madres eso y le recuerda a su apuesta, la de ser su esclava. Y Stella, esperando el supuesto castigo de un pervertido como el prota, como buen tipo le dijo que le ordenaba solo ser buenos compañeros de cuarto, algo que bien se puede malinterpretar, pero bueno, el prota solo quiere que sean buenos amigos. Ahora en otra parte vemos aparecer a la hermanita norteña de nuestro prota, llamada Shizuko Kurogane, y ella en su viaje hacia la escuela fantaseaba con darle mucho amor, seguido de cariño y comprensión a nuestro prota, y la waifu actúa de esta manera porque vio cómo todos en su casa marginaron a Ikki por no tener poderes, incluso al punto de seguir atormentándolo en la escuela. Pero ahora de vuelta con el prota, ahí estaba corriendo sus respectivos 20 kilómetros junto a la Stella, quien apenas le seguía el ritmo, pero aún así esta chica insistía en entrenar a su lado, y mientras tanto allí estaban coqueteando con eso de compartir la bebida, a lo que Stella parece que no le desagradaba la idea de darle un beso indirecto, por lo que luego en el momento de entrar a clases, allí conocemos a una anémica pero pechugona profe llamada Yuri Oriki, quien nos explica que en ese año la escuela lleva torneos rutinarios para escoger a los representantes que participarán en el Festival de las 7 Estrellas, siendo una modalidad que se diferencia a la del año anterior y que solo tomaba en cuenta los puntos de habilidad mágica, por lo que a partir de ahora los representantes deberán mostrar su habilidad en batalla. Así que bueno, esta profesora, dando su mayor esfuerzo, anima a los estudiantes a participar, pero al final tuvo que terminar la clase antes ya que se puso a vomitar sangre, y en la enfermería Ikki y Stella la visitan, ya que ella ayudó al prota a ingresar a la academia, y es que el prota le debía su amistad, ya que fue ella quien reconoció su talento, aunque lamentando lo que sucedió el año anterior, antes de que Stella supiera exactamente qué fue eso lo que ocurrió, de alguna manera son interrumpidos para terminar yéndose a su cuarto. Allí en el camino el prota le explica que el año pasado para él fue muy difícil que evaluaran su habilidad, y mientras hablaban, en eso aparece una waifu de lentes a pegar sus pechos hacia nuestro prota, diciendo que ella era su fan, poniendo celos a la Stella, y esta chica era Kagami Kusakabe, quien como miembro del club de periodismo quería hacer un reportaje de nuestro prota tras ver su batalla. Stella, molesta, se retira para dejarlos solos, así que a nuestro prota le toca ir tras ella para calmarla, pero en el camino terminó siendo atrapado por Shizuku, quien tras haber dicho que ya lo había encontrado siguió arrinconando a su hermano hasta el punto de robarle un beso bien norteño. Y la excusa de ella era que estaba ahí para darle todo ese cariño que su familia no le dio. Obviamente todo el mundo se conmocionó ante esta escena, especialmente Stella, quien lo separó al instante, porque ya saben, esas no son cosas de hermanos, para así terminar diciendo que ella se entrometía porque era la esclava del prota, dejando al pobre de Ikki como todo un pervertido. Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo, pues. Y ante eso estas waifus se convirtieron en la comidilla de la gente una vez invocaron sus armas para pelear por su hombre, e Ikki, en un intento fallido de detenerlas, no evitó la explosión que causaron, lo que obligó a que estas chicas tuvieran tiempo de calidad al ser castigadas con lavar los baños. A pesar de lo pésimo que se llevaron, estas chicas al final terminaron con su trabajo, y cuando estuvieron a punto de despedirse, allí Shizuku le dice a Stella que se aleje de su hermanito, que ella no será capaz de entender cómo se siente una persona que es tratada como si no existiera. ¿Qué?
Ante estas palabras, Estela intenta averiguar lo que quiso decir ella con eso, e intentará saberlo directamente de Iki, aunque no nos podemos ir sin antes conocer a Alice, el compañero de cuarto de Shizuku, quien termina siendo un trapito bien buena onda que sabe dar los mejores consejos a los protas. Y de vuelta con Estela, ella se encuentra con Iki después de su entrenamiento, y ahí aprovechan preguntarle cómo se siente ser tratado como si no existiera. Bastante sutil, ¿eh? Entonces, ante estas palabras sin filtro, allí Iki no tiene de otra que contarle su historia, donde nos enteramos que Iki es parte de una familia bastante importante de Blazers, quien al ser descendiente de Ryoma Kurogane, un reconocido héroe de la Primera Guerra Mundial, esa familia ganó la fama de tener Blazers poderosos. Sin embargo, el prota, al ser un fracaso con el poder mágico, su familia desde siempre lo ignoró, hasta que una vez en una fiesta, viendo cómo todos los demás disfrutaban, él se cansó y se fue hacia una tormenta de nieve, llegando al punto de casi perder la vida, hasta que apareció el abuelo Ryoma y le dijo las palabras que te conté al inicio, o sea que mantuviera presente ese sentimiento de debilidad, ya que con eso encontrará la fuerza de seguir hacia adelante. Y al parecer, a partir de ese momento el prota consiguió ganas de vivir, por lo que comenzó a entrenarse a sí mismo, ya que nadie quería ayudarlo. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho. Y de esa manera logró crecer al punto que se fue de su casa para irse a estudiar a la Academia Mágica. Pero ellos, al ver que él podría ser una vergüenza para los Kurogane, movieron hilos para poner trabas a su ingreso, al punto de ser los responsables de que él reprobara el año anterior, ya que el antiguo director era amigo de la familia, por lo que ahora con una directora nueva, el prota tenía chance de demostrar su talento. Pero la condición para su graduación era que ganara el Festival de las 7 Estrellas, algo un tanto difícil, pero al mismo tiempo Shizuku también contaba parte de esta historia a Alice, explicando la razón por la que quería desmedidamente a su hermanito. De esta manera es que el prota fue abriendo su corazón a Estela, y logró que ella simpatizara un poco con ese sentimiento de soledad que pudo tener Iki al vivir con su familia, por lo que después de eso ambos prometieron volverse más fuertes, al punto de verse en la final de ese fulano festival, hasta que después, en el momento de la cena, ambos protas en el cuarto llegaron a compartir un momento que se podría considerar más que íntimo, y es que Estela, yendo al baño supuestamente a ayudar a lavar al prota, lo que hizo más bien fue antojar. Pero dejando esto de lado, otro día Estela y el prota estuvieron entrenando juntos con sus espadas, por lo que en su descanso Estela e Iki aprovechan de pasar un momento de coqueteo a solas, donde el prota, con la excusa de hablar de sus adversarios de torneo, hace sonrojar a su chica con palabras bonitas, por lo que, aprovechando la ocasión, Estela intenta invitarlo a una cita, pero por andar dudando Shizuku se la adelantó cuando le escribió por un mensaje, para que al final el prota terminara saliendo con su hermana al centro comercial, junto a la Estela, quien no se podía quedar atrás, además de que conocieran al roomie de su hermana, es decir, Alice, quien al ver cómo las chicas se peleaban por él, este trapito se puso a fantasear con Iki. Pero mejor sigamos, porque al parecer unas misteriosas personas atacaron la seguridad del centro comercial. Mientras tanto, los protas disfrutaban de unos dulcitos en el que Iki, en plan amable y seductor al mismo tiempo, limpió el rostro de su hermana mientras comía, y la Estela, queriendo que le hicieran lo mismo, se hizo una barba de crema, que obligó más bien al prota a levantarse de la mesa para mejor buscar un pañuelo. En eso, tanto Iki como Alice, quienes se encontraban en el baño, conversaron, para que luego el prota le agradeciera lo bien que se llevaba con su hermana, en especial porque ella era una persona tímida y reservada. Es allí donde el trapito comprueba que el prota es tal como se lo dijo Shizuku, un tipo amable y fuerte, pero que eso, y dejando en suspenso estas palabras, silencia al prota un momento para escuchar algunas voces raras en el pasillo. Y fue buena idea porque esas personas eran los secuestradores que sin dudar dispararon todo el baño, pero fue gracias al poder de Alice que ellos se pudieron cubrir, y es que como el trapito es capaz de controlar las sombras, gracias a eso pudieron esconderse y movilizarse en ellas, con lo cual, tras haber presenciado la situación, deciden actuar para rescatar a sus waifus. Entonces, salir al cuarto de seguridad, comprobaron junto a la directora que la policía ya había rodeado el centro comercial y que los secuestradores solo hicieron eso para conseguir dinero pidiendo un rescate, y al parecer andaban confiados porque su líder era un Blazer. Entonces, dándoles el permiso de usar sus armas, la directora le advierte a Iki que esos tipos también son unos sádicos que disfrutan del sufrimiento ajeno. Ahora, pasando con Shizuku y Estela, ellas quedaron atrapadas con el resto de rehenes, por lo que Shizuku, pidiendo a Estela comprar un poco de tiempo para preparar una barrera, en ese preciso instante un terrorista comienza a maltratar a una señora junto a su hijo, obligando a Estela a actuar para evitar una tragedia, y haciendo gala de su poder que obliga a salir a su líder, siendo un tipo llamado Bisho, quien con una risa macabra reconoció a Estela, por lo que la chantajeó para que ella se disculpara de rodillas en nombre de los rehenes, pero tenía que hacerlo desnuda. Estela se opuso e intentó atacarlo, pero salió herida porque Bisho tenía el poder de absorber el ataque con un anillo de sus manos,
manos y devolver el mismo ataque con la otra. Fue así como Estela fue sometida a esta humillación, y mientras lo hacía desde lo lejos hacía hervir la sangre de nuestro prota, quien tuvo que ser detenido por Alice, quien ancló su sombra, ya que si el prota salía a atacar arruinaría el plan de su hermana. Fue entonces cuando la waifu estaba a punto de quedar casi sin nada que Shizuku activó su escudo de agua, con lo cual estos tipos perdieron el control de los rehenes y dio espacio para ver una de las escenas más épicas de este anime, y es cuando el prota se lanza a partirle la madre a todos ellos que se metieron con su chica, y fue así como Ikki procesó rápidamente toda la información de su enemigo para que con su técnica le cortara una de las manos de Bisho, y de este modo se quedaría indefenso, mientras que Estela terminaría acabando con los demás terroristas, para así calmar la situación. En eso el prota sale corriendo a abrazar a su waifu pidiéndole perdón por hacerla pasar ese mal rato por culpa de su debilidad, pero en ese momento que todos bajaron la guardia aparece una chica tomando un rehén, ya que era una terrorista infiltrada, así que cuando creyeron que no podían hacer más nada aparece un tal Kirihara, derribando a la terrorista con su poder de camuflaje, y de este modo prácticamente se robó el crédito de los protas al haber dado el último golpe. Y resulta que este tipo era bastante mamoncito, pero parecía conocer al prota al punto de menospreciarlo, y es que ciertamente estos dos tenían un pasado que ya veremos cómo sucedió. Por lo pronto Ikki como buen tipo se le acercó para amablemente agradecerle, pero Kirihara aprovechó en humillarlo frente a su waifu al recordarle algo desagradable del pasado. El prota contuvo la rabia de su chica para no causar problemas, para luego por cuestiones del guión ambos recibían un mensaje donde decía que el primer adversario del prota sería el mismísimo Kirihara, algo que lo hizo pensar, porque como ya veremos el poder de este chico es el opuesto al poder de nuestro prota. Ya momentos después vemos la primera batalla de Estela, quien le tocó enfrentar un tal Heavy Tank, que a pesar de tener fuerte armadura no fue problema para las llamas de nuestra waifu, para que así luego ella fuera y se diera su respectivo baño, a la vez que aprovechaba en conversar con Alice y Shizuku, quienes conversaban sobre lo problemático que sería para el prota enfrentar ese tal Kirihara. Sin embargo el momento es interrumpido por Kagami, quien entra al baño sin permiso solo porque es miembro del club de periodismo, y aunque quiso hacer una nota de la batalla de ellos tres, quienes tuvieron su primera victoria, al final ella se entusiasmó más con Alice al saber que él podía intercambiar chismecitos, así que luego de esto Estela se fue a su cuarto, donde se encontró con Ikki, quien estaba concentrado viendo un combate de Kirihara, con el cual tuvo un mal sueño, y es que este tipo usa su camuflaje para crear un campo invisible parecido a un bosque, y así crea un escenario ideal con el cual tratará a su adversario como presa, es decir, sería el peor adversario para nuestro prota, porque para Estela, usando sus llamas de fuego fácil lo derrotaría, pero el combate cuerpo a cuerpo como el que hace el prota es algo complicado. Es así como Ikki, queriendo despejar la mente, se va a trotar, para así encontrarse con Alice, quien conversa acerca de lo ocurrido con Kirihara el año pasado, y es que resulta que ellos tuvieron un entre comillas enfrentamiento, ya que como su familia quería encontrar un motivo para expulsarlo, Kirihara fue utilizado por el anterior director para provocarlo, y así tener una excusa para botarlo de la escuela, pero el prota se negó a luchar con este tipo, terminando bastante mal herido, y nadie dijo nada, porque era la deshonra de su familia, así que ¿qué más? Se tenía que aguantar. Fue por esto que Alice le preguntó al prota que qué hubiera hecho si las cosas en la escuela no hubieran cambiado, a lo que este responde que hubiera luchado hasta demostrar su fuerza, pero Alice con unas profundas palabras le dice que sí, la tolerancia significa fuerza, y ciertamente el prota ha tolerado mucho, sin embargo ha soportado tantas cosas que los gritos de su corazón los ha dejado de escuchar, y por eso él es capaz de mantener una sonrisa tranquila mientras está en un momento crítico, y así se presenta al día siguiente a la batalla con su mente despreocupada, al menos es lo que aparentaba, pero Shizuku, al hacerle notar que llevaba las trenzas sueltas, ahí demostró ante Estela y las demás la ansiedad que lo atrapaba. Fue así que una vez el prota dentro esperando su batalla en el pasillo, terminó siendo interceptado por Saiko Nene, una profe de medio tiempo de la escuela, quien felicitó su determinación al aceptar la cláusula de la batalla con la cual si moría nadie se hacía responsable, y en ese momento que la profe había aprovechado de seducir a nuestro prota proponiéndole unas clases privadas, ahí apareció la directora para enfriarle la calentura y llevarse a la profe antojosa, para así dar chance a Ikki de que se concentrara en su camerino, pero por más que lo intentara, al recordar el dolor de su pasado los nervios se le alborotaban. No fue hasta que el prota escuchó su nombre para salir en la arena, y así pudo quitarse un poco su miedo, pero aún así su mente y corazón estaban inquietos. Y es que sí, una vez en la arena Kirihara no dejó de ser tal mamón, y cuando comenzó su batalla no esperó mucho tiempo para usar su campo de invisibilidad, y así luchar de una buena vez, aunque las flechas que lanzaba no lograban asestar, porque el prota de algún modo las esquivaba, pero una vez que pensó que el ritmo de la pelea seguiría así, este tipo de repente comenzó a lanzar flechas invisibles, demostrando así que había mejorado su técnica, haciendo
que al decir que parte del prota atacaría hizo que Iki se paralizara del miedo al no dar talla en su primera batalla real, por lo que desde las gradas sus waifus no entendían cómo era posible que el prota no se moviera siquiera, pudiendo actuar de mejor manera en la pelea, pero Alice le hizo entender a Stella que lo que tiene el prota es un profundo miedo a no estar a la altura de esa pelea que por mucho tiempo esperó. Ese era el grito de su corazón. Es por eso que cuando Kirihara comenzó a decirle a los demás que animaran al prota como The Worst One, ahí la moral de Iki cayó a lo más bajo, hasta que su besto waifu la Stella le gritó que se levantara, ya que con la mirada en alto era como a ella le gustaba, y con estas palabras Iki reaccionó, para que después de darse un puñetazo para volver en sí le agradeció a su chica por animarlo, y fue así como en el siguiente ataque, a pesar de ser invisible, el prota lo bloqueó, y activando su técnica, Itoshura procesó todos los patrones de ataque y pensamiento de su enemigo para así ubicarlo fácilmente, y persiguiéndolo velozmente con su espada logró acorralar a ese miserable de Kirihara, quien en ese momento sí que no valía nada, porque al ver que casi lo alcanzaba la espada del prota fue en ese instante que se rindió, y por primera vez Iki consiguió su victoria oficial, donde la profesora Nene comentó que el prota lo logró y fue gracias a su perfect visión, con la cual podría predecir los movimientos de su enemigo sin verlo. Con esto dicho, el prota también cayó en la arena al llevar al límite su cuerpo, así que una vez en la enfermería, Iki se despierta dándose cuenta que ella estaba cerca a su chica, quien desde las gradas se había preocupado, mientras que afuera de la habitación estaba Shizuko, quizás avergonzada por no haberla apoyado a su hermano desde las gradas, y Alice entendiendo eso la abrazó, pero de vuelta con la pareja de protas, ahí estaba Stella quejándose porque la vieron babeando dormida, pero el prota aprovecha ese berrinche para decirle que le gusta, y agarrando a la waifu desprevenida, esta tímidamente también dice que también le gusta, para que luego pidiéndole que cerrara los ojos, la pelirroja se anima a darle un beso a su chico, demostrando que a ella también le gusta de esa manera. ¡Viva la novia! Por lo que aparte de confesar su amor se prometen alcanzar la cima del festival juntos y luchar de nuevo en la final. Es así que pasando 2 semanas desde ese primer beso, ahí estaba Stella preocupada porque desde ese momento el prota no ha vuelto a hacer nada. Esto hizo pensar a la waifu que Iki quería otra. ¿Qué? Sin embargo, el prota solo estaba concentrado en sus batallas, el cual ya llevaba tan buena racha que su apodo cambió de The Worst One a Another One. Esto hizo que su fama creciera a tal punto que las chicas le pedían que las entrenara, algo que consiguió en parte gracias a la propaganda de Kagami, pero toda esta tensión puso más celosa a la Stella, así como también despertó la envidia de los compañeros de clase, quienes planearon una emboscada, y eso lo hicieron en una sesión que tenía el prota con todas las chicas, donde a a mano limpia se los madreó, y humilló a esos chicos que inclusive con armas no le tocaron ni un cabello al prota, por lo que ahora estos chicos al ver de primera mano las habilidades de Iki, estos le pidieron que los entrenaran, y así fue como crecieron los discípulos de nuestro prota. Todo esto sorprendió a la Stella, en especial al ver tanta gente en los entrenamientos, por lo que ella en un intento de acercársele le quiso ofrecer agua, pero por andar dudando la castrosa de su cuñada se la adelantó, y no solo eso, aprovechó el momento para insinuársele de manera norteña. En fin, esto hizo que Stella se fuera toda molesta porque obvio su novio le prestaba atención a todas y no le dedicaba nada de tiempo para ella. Y es que la vez anterior en el cuarto, ella intentó preguntarle que por qué no habían hecho cosas de novios durante todo ese tiempo, pero el prota ya se había dormido cuando la waifu le habló, aparte que cuando ella le pidió que la entrenara, este dijo que no. En el pasillo la waifu se topa con Alice, quien al verle un juego simulador de romance, ahí al menos pudo desahogar sus fantasías frustradas con el prota, pero una vez Iki entró a la habitación, la encontró desprevenida en el juego, para que en ese momento le explicara el por qué no podría entrenarla más, y es que debido al estilo de pelea de la waifu, el cual es caracterizado por la fuerza bruta de su magia, el hecho que siguiera su entrenamiento sería contraproducente para ella, porque podría arruinar su estilo de pelea, así que la verdad él quería que su chica creciera más allá de lo que él se podría imaginar. Con estas palabras, él luego la invitó a la piscina con los demás, ya que iban a entrenar a sus compañeros allá, y pues así aprovecharían salir con él. Ya una vez ahí ocurrieron bastantes cosas interesantes, porque tuvimos la respectiva escena de las waifus en trajes de baños, inclusive hasta el trapito lo vimos modelando, aunque vale destacar que había una extraña chica vigilando al prota a lo lejos, y la menciono porque más adelante sí será importante para la historia, pero mientras tanto el prota seguía enseñando a los demás a escuchar su voz interior con el cual pudieran liberar su potencial, y eso era algo que se podía hacer en el agua, y allí Stella al verse desplazada terminó siendo descubierta por Kagami, quien escuchó sus preocupaciones amorosas, advirtiéndole a la periodista que esa relación debía ser un secreto, por eso de que era una princesa y toda la cosa, mientras que por el otro lado también estaba Shizuko conversando con Alice, preocupada
preocupada por su amor norteño y preguntándole si su hermano la vería algún día como mujer. Pero mejor volvamos con Estela, quien fue ayudada por Kagami, quien le pudo permitir estar a solas con el prota, por lo que al principio, ambos sintiéndose un poco incómodos, Estela al escuchar del prota la frase "tenemos que hablar", creyó que por no ser más agresiva le iban a cortar. Pero nada de eso, porque a partir de ese entonces comenzaron a discutir por qué tanto el uno como el otro supusieron que no le gustaría lo pervertido que parecerían al expresar lo que de verdad querían hacerse. Sin embargo, una vez aclararon esto, ambos estuvieron de acuerdo en darse pues unos besotes, y así lograron ser un poco más abiertos en su relación, hasta que el momento romántico fue interrumpido por un mensaje que les llegó a los dos, resultando ser una convocatoria del consejo estudiantil. De nuevo con los combates, esta vez la pareja de protas estaban luchando con los ejecutivos del consejo estudiantil, es decir, estudiantes bastante fuertes que no eran de tomar a la ligera. Es así como vemos a Iki enfrentando la velocidad de Tomaru Renren, quien parecía tener acorralado al prota, pero este, habiendo procesado sus patrones de movimientos, con un solo ataque pudo contrarrestar su rapidez. Por otro lado estaba Estela, enfrentando a otro senpai llamado Saiho Ikazuchi, y al parecer él podía aumentar el peso de su espada con cada giro que le daba, pero si de poder destructivo hablamos, las llamas de Estela eran más que suficientes para derribarlo, y así sumar una victoria más. Así que una vez acabaron las peleas, allá afuera los estuvieron esperando Shizuku y Alice, aunque ese momento es interrumpido cuando Alice le pregunta al prota hasta cuándo permitirá que lo persiga esa acosadora, otra waifu que no sabía esconder su presencia, y cuando intentó escapar terminó cayendo al agua, para terminar siendo rescatada por ellos. Así es como conocemos a esta senpai llamada Ayase Ayatsuji, y cuando nos cuenta que estuvo detrás del prota durante una semana pensando en cómo hablarle, por eso de que le daba terror tratar con los hombres, en ese momento como el prota estaba con sus dos waifus, obvio que se le pusieron celosas, aunque eso no le importó, porque Iki, quedándose interesado en el apellido de la chica, allí fue cuando supo que ella era la hija de su guerrero favorito, Kaito Ayatsuji, al parecer un famoso espadachín conocido como el último samurái, cuya fama consistía en ser un guerrero que derrotaba a los caballeros mágicos sin magia. Entonces Iki, al tener a la hija de su maestro frente a sus ojos, le preguntó por su padre, pero la chica dijo que tuvo un accidente en combate, así que por los momentos no podría reunirse con él. Dejando de lado ese detalle, que de igual modo ténganlo en cuenta, la waifu le pide a nuestro prota que si puede entrenar con ella. Fue así como al día siguiente estos dos comenzaron a hacer sparring, y ciertamente el prota notaba la excelente técnica de la chica, pero también observaba cierta incomodidad en sus movimientos, y haciendo una evaluación, el prota concluyó que Ayase, al querer estar al mismo nivel de su padre, al imitarlo a rajatabla, al parecer se estancó. La waifu, al sorprenderse de las capacidades del prota, le pidió una solución, pero este le advirtió que si lo hacía, eso la alejará del estilo de su padre. La chica, con el deseo de volverse más fuerte, aceptó, por lo que Iki puso como única condición manosearla. A ver, ¿qué pasó? Pero no mal piensen, ya que todo era para modificar su postura. En fin, que los cambios que se hicieron era para que la chica adaptara la técnica de su padre a su cuerpo femenino, que al tener una distribución diferente a la del cuerpo de un hombre, eso era lo que evitaba que consiguiera la perfección de su propia técnica. Por lo que una vez probó estas mejoras, los resultados alegraron bastante a Ayase, porque con una sola mirada el prota arregló lo que le preocupaba. Fue así como estos dos, después del entrenamiento, conversaron sobre sus técnicas, y lo mucho que Ayase quería seguir practicando con el prota, pero lo cierto fue que la chica le dijo que al sentir las manos del prota le recordó a las manos de su padre, que eran grandes y callosas por su duro entrenamiento con la espada, por lo que Estela y Shizuku, al ver lo bien que estos dos se llevaban, curiosamente a la hermanita no le dio tantos celos, porque con tal de que su hermano fuera feliz, ella también lo era, mostrando así un lado maduro por parte de ella. Así que luego en la noche, Estela, un poco insegura de que el prota toqueteara a otras, le pidió una muestra de cariño, por lo que este le dio un besote. Huele a sexo. Para que así al otro día Estela entrenara con Ayase más tranquila, viendo ella misma cómo esta chica mejoraba cada vez más y más, por lo que esta senpai le quiso agradecer a ellos invitándolos a una comida, pero en el sitio que fueron a comer tuvieron un encuentro desafortunado, porque al lugar entraron un grupo de matones que saludaron a Ayase, e inevitablemente el prota se entrometió, topándose directamente con Kuraudo, un blazer que es el as de su academia y quedó entre los 8 mejores en el festival anterior, por lo que Iki, percibiendo la fuerza de este tipo, soportó sus humillaciones frente a las chicas, evitando así un conflicto más grande, conteniendo inclusive a su waifu, pero Kuraudo, al ver que el prota era un espadachín, más lo quería destrozar, aunque como este no le respondía, se fue sin más, para que de este modo aparecieran dos miembros del consejo estudiantil que felicitaron al prota por cómo manejó la situación, ya que si respondía la situación se complicaría, lo que derivaría en su expulsión. Así que bueno, una vez de vuelta a la academia, Iki conversa con Ayase y le intenta preguntar sobre lo ocurrido, especialmente quería saber cuál era su historia con esos
esos tipos, pero la waifu sin querer decir ni una sola palabra solo dijo que necesitaba volverse más fuerte, por lo que después de que el prota le diera todo su apoyo en lo que necesitara, allí cuando por fin la waifu se iba a animar a hablar, a ambos les llegó la notificación de que ellos dos iban a pelear en la siguiente ronda. Así que nada, ahora quedando oficialmente como enemigos, Ayase no tuvo de otra que salir corriendo, para que así a partir de ese momento esta chica dejara de ir a los entrenamientos con el prota, razón por la que después Iki, hablando con Alice, este le advierte que a pesar de que confía en su amiga Ayase, tiene que ser consciente de que ella sería capaz de hacer lo que sea para ganar, porque por alguna razón ella tenía que ir sí o sí al Festival de las 7 Estrellas, y en ese momento él era su mayor obstáculo. Así que el prota, de terco en confiar en la gente, decide asistir a la reunión a la que lo había llamado Ayase, en donde Alice ya le había dicho que seguramente era una trampa, y fue así que el prota se encontró con esta chica en el tejado de la escuela para supuestamente hablar con ella, pero en realidad era para algo más. Y aunque al principio este encuentro fue para eso, ya que Ayase quería saber las motivaciones del prota para ir al festival, una vez supo que él no se rendiría ante ella, esta chica al escucharlo de un momento a otro se lanzó desde el balcón para obligar al prota a usar su Itoshura, con la cual obviamente la rescataría. ¿Qué pasó, güey? Y aunque de manera épica lo logró, fue a costa de su batalla, ya que no podría volver a usar esa técnica, habiendo caído redondito en la trampa de Ayase, por lo que Iki, sin entender cómo la hija de su más admirado héroe hacía eso, a duras penas llegó a su habitación, preocupando hacia Estela para que después el prota despertara en la enfermería, pero ante todo el alboroto que causó tuvo que dar cuentas en la dirección. Una vez ahí supo la historia detrás de Ayase y la razón por la que estaba obsesionada por ir al festival, y todo es porque hace 2 años Kuraudo, el chico que se encontraron la otra vez con Ayase, resultó que era un blazer conocido como el Devorador de Espadas, y este tipo retó al señor Kaito a un duelo, apostando los terrenos de su dojo y todo eso. Sin embargo, en la pelea este señor perdió, quedando muy mal herido al punto que quedó en coma desde ese momento. Ayase obviamente intentó recuperar lo que era suyo, pero no terminó siendo rival para Kuraudo, por lo que su única oportunidad era volverlo a enfrentar en el Festival de las 7 Estrellas. Y como era su último año, eso significaba que era su última oportunidad. Fue así que a pesar de las enseñanzas de su padre que la exhortaban a ser honorable y bondadosa, ella terminó recurriendo a viles medios para derrotar a su enemigo. Y mientras esta chica recordaba todo esto durante su visita al hospital, su señor padre, quien estaba ahí, pudo balbucear un perdón. Por otro lado, Iki, conociendo la situación de su amiga, le pidió a la directora que no hiciera nada y que lo dejara manejar este problema, porque la verdad quería salvar a Ayase, y eso se lo hizo saber después a sus amigos, a lo que el prota, un débil, le pidió a Estela que lo acompañara para ir a algún lugar, pero antes de saber para dónde iban, saltamos directamente al momento del encuentro, en el que tanto Ayase como Iki se presentan en la arena, sorprendiendo a la chica, quien creyó que nuestro prota se retiraría, pero nada que ver. Lo cierto es que Iki quería hablar con ella a través de sus espadas, porque una vez comienza el combate, el prota recibe 2 ataques que parecieron ser hechos desde el aire. Sin embargo, eso era parte de la técnica de Ayase, quien tenía la capacidad de abrir heridas después de haber hecho un corte previo con su espada, es decir, que ella alteró la arena anteriormente colocando trampas por todos lados, y aquí es donde nos enteramos para dónde había ido Estela y el prota antes de la pelea, y es que Iki, previendo esto, fue a hablar con la sensei Yuri para comentarle lo que posiblemente pasaría, por lo que pidió de favor que hicieran de la vista gorda, ya que a pesar de la desventaja, él quería comprobar algo con ella en su batalla. Así que con esto dicho, la batalla se desarrolló desfavorablemente para el prota. Sin embargo, este se mantenía en pie con su espada, hasta el punto que llegó y le dijo que se alegraba con todo eso, porque el bajo desempeño de ella se daba porque su espada no estaba alineada con su corazón, mientras que Ayase, al sentir que traicionaba los principios de su padre, eso hacía que peleara mal, por lo que nuestro prota, percibiendo esto, decidió derrotarla sin su Itoshura, por lo que usando su Perfect Vision superó los cortes de visión de esta chica, llegando a acorralarla con un bloqueo imperfecto, para así dar paso a su último golpe con una espada fantasma, la cual drenaba la energía de la chica para así inmovilizarla sin necesidad de herirla de gravedad. El prota se alza como ganador, para que una vez teniendo a Ayase de rodillas, al extenderle su mano logró hacerle recordar la calidez que le transmitía a su padre con sus manos, y a pesar de lo ocurrido entre ellos, Iki prometió ayudarla. Es así como vemos un flashback de Ayase mientras estaba en el hospital con su padre, y allí recordaba los momentos en el que este le enseñaba su técnica secreta, el corazón de la esgrima Yatsugi, con el cual podría defender a los débiles, tal como profesaba su ideal como el último samurái, pero esta chica, por más que practicara, Ayase nada que alcanzaba esta técnica, por lo que ella sabía que la vida de su padre estaba cerca de su fin, porque a tan temprana edad le estaba enseñando esta técnica. Ahora de camino al dojo que fue del señor Kaito, Ayase recuerda también, pero esta vez junto a los protas, esa vez en la que la espada de su padre fue pisoteada por Kuraudo, siendo esa vez en la que este chico lo retó a un duelo, y sin ni siquiera invocar su poderosa arma, luchó en condición de igualdad con el señor sensei, llevando a este señor al máximo, ya que por su problema cardíaco apenas podía sobrevivir
sobrellevar la batalla, y a pesar de que su discípulo y su hija estuvieron preocupados, este viejo insistía en que no se metieran en su batalla. Sin embargo, conforme era más acorralado, su condición empeoraba, hasta que en el momento decisivo el señor Kaito decidió usar su técnica secreta, logrando casi asestar el golpe final con el que le pudo ganar a Kuraudo, pero por su falta de fuerza apenas pudo rozarlo con su espada, sorprendiendo por un momento a su adversario, pero este contraatacó con fuerza al instante, y fue así como mandó al sensei al hospital y también se quedó con ese lugar. Ahora de nuevo en el presente, tanto Ikki como Estela junto a Ayase llegan al dojo, y allí mandan a llamar a Kuraudo, pero como los chicos que estaban allí no les hicieron caso, se los madrearon, siendo la demostración de fuerza suficiente para que Kuraudo aceptara el duelo del prota. Una vez este le demostró que por sí solo los derrotó, ahora como este tipo era en teoría el maestro del dojo, concedía su permiso para usar sus armas mágicas, y así llevar su duelo con total libertad, por lo que una vez listos vemos la aterradora arma de Kuraudo, quien le daba su fama de devorador de espada, mientras que por su parte Ikki se preparaba para la batalla, y sin esperar más tiempo de una cruzaron sus espadas, donde el prota tuvo problemas al inicio al resistir la brutal fuerza de su enemigo, quien atacaba y atacaba sin parecer que se cansara, y aún peor porque parecía que su velocidad más bien aumentaba, porque apenas el prota podía cubrir los golpes que le soltaba. Fue hasta entonces que en un movimiento en el que parecía que la espada de Kuraudo desaparecía, fue ahí que el prota entendió que el poder de este enemigo no solo consistía en su fuerza, sino en su velocidad de reacción, siendo algo excepcional que ni él ni Estela podrían alcanzar por más entrenamiento que tuvieran, ya que ciertamente era el talento natural de Kuraudo, por lo que esta batalla sería más complicada del usual, y si no podía ponerse peor, Kuraudo también podía abarcar ataques a distancia al extender su espada y además podía curvarla para hacer ataques en ángulos desprevenidos. Sin embargo, el prota tenía su Perfect Vision, con el cual podía más o menos descifrar los patrones de su adversario, por lo que Ikki pasó a ser poco a poco herido. No obstante, a pesar de la aparente desventaja, el prota estaba disfrutando de la batalla, y solo tenía en mente querer vencer a este tipo tan fuerte, y ese mismo sentimiento al parecer fue el que tuvo el señor Kaito al momento de su duelo, y esto se lo hizo saber Estela Ayase, ya que su padre al ser un guerrero se le hizo difícil soportar ver cómo cada día se oxidaba su técnica, y por eso tras haberse encontrado con Kuraudo fue lo mejor que le pudo haber ocurrido en ese punto de su vida, por lo que su persistente disculpa era por haber cumplido ese deseo egoísta a costa de la preocupación que le causó a su hija. Entonces Ayase, una vez comprendiendo la situación, siguió admirada con esa batalla, en la que por cierto Kuraudo con tantos ataques seguidos había llegado a un punto de desgaste que lo hizo detenerse, y ese era el momento que estaba buscando al prota porque sabía que si este tipo podría ser muy veloz y todo, no tenía energía infinita, así que al ser una habilidad que consume mucha energía, esperó a la mejor oportunidad para acabar con Kuraudo, y fue así que ambos dando sus últimas energías prepararon su ataque final, en el que para sorpresa de Ayase, el prota había aprendido la técnica secreta de su padre, a partir del entrenamiento que tuvo con ella, y de este modo le mostró la fuerza de la esgrima Yatsuji tanto a ella como al mismísimo Kuraudo, por lo que habiéndolo superado, este chico aceptó la derrota sin más, diciéndole al prota que la revancha la esperaría en el festival, así que esperaba verlo para la próxima, y devolviéndole el dojo a Ayase, esta waifu quedó más que arrepentida por lo que hizo, pero el final feliz llegó unos días después cuando Ikki se enteró que el señor Kaito había recuperado la conciencia. Pero bueno, ya a partir de aquí nos relajamos un poco, porque el prota andaba en su racha ganadora en el torneo, llevando 12 victorias consecutivas, y ante tanto esfuerzo la directora le dio a Ikki y también a Estela un supuesto descansito al mandarlos de viaje juntos para las instalaciones de entrenamiento de la academia, que estaba un poco lejos de la ciudad, y aunque la waifu pensó que este viaje parecía una luna de miel, sus esperanzas se fueron a la chingada cuando se encontraron con los miembros del consejo estudiantil, y ahí les avisaron que no fueron a entrenar precisamente, sino a ayudar a limpiar las instalaciones, en el que bien había chance de jugar al tenis y todo, pero igual ese lugar no se limpiaba solo. Fue después de un duro trabajo que Estela les pidió permiso para salir con Ikki a unas cascadas que había visto antes de llegar al lugar, y los miembros del consejo, como no vieron ningún problema en el que la parejita se fueran juntos, le dijeron que en el camino de ida y vuelta duraba 2 horas, así que tenían tiempo para disfrutar. Sin embargo, Estela desde su llegada había comenzado a mostrar cierto malestar, y fue hasta que estuvieron subiendo a mitad de camino que la fiebre no le dio para más, y la waifu sin saber lo que le pasaba, el prota ahí se dio cuenta que su chica tenía una gripe, por lo que sugiriendo regresar, Estela lo detuvo porque no quiso arruinar su cita, así que continuaron su camino, pero en ese preciso momento les cayó una lluvia, siendo obligados a buscar un refugio rápido, aunque mientras ellos hacían eso, entre los arbustos había un tipo raro vigilándolos. Mientras tanto, por otro lado, estaba Shizuku un poco molesta porque Estela se había ido sola con su hermanito, pero bueno, ella debía seguir con su viaje hacia su casa para entrenar, aunque Alice la tranquilizó al decir
decirle que esos dos no se fueron precisamente a unas vacaciones para disfrutar. Y una vez después de haber hecho su viaje, Shizuku, una vez en casa, comenzó a ver las fotos de su hermano para ser interrumpida por su padre, quien la había mandado a llamar. Y ya te diré por qué. Pero antes de eso, vámonos mejor con el lado de Iki y Estela, quienes habían conseguido una cabaña en la cual acampar, pero la waifu estaba ardiendo en fiebre, por lo que fue un buen momento para quitarle la ropa mojada. Y en esta ocasión de tanta calentura en la que el prota intentó calmar la situación quitándose la ropa también, lo que logró más bien fue que Estela pues se calentara más. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Y así fue como ella misma propuso el delicioso. Lo cierto es que el prota, siendo un caballero, rechazó la propuesta porque le dijo que quería algo más serio con ella, así que mejor era esperar para hacerlo de manera correcta. Pero bueno, Iki, sin negar que se puso duro en ese momento, lo arruinó la llamada de sus senpais, que estuvieron preocupados porque no habían llegado. Y volviendo con Shizuku, nos enteramos que su padre la había llamado porque quería felicitarla por su desempeño en el festival, por lo que la instaba a no bajar la guardia. Sin embargo, ella se molestó porque la felicitaba a ella, pero a su hermano no, por lo que regresó a su cuarto bien encabronada. Entonces, de vuelta con Iki, en la cabaña percibe un temblor, por lo que sale a averiguar qué era, percatándose de un golem que destruyó la cabaña, por lo que si no hubiera sido por la velocidad del prota, quién sabe qué hubiera pasado con la waifu. Pero ahora el peligro estaba ante sus ojos y de algún modo el prota debía resguardar a su debilitada novia. Y la persona que los atacaba al parecer era un atentado de uno de los subordinados de la familia Kurogane, un tipo quien quería herir de algún modo a Iki, por lo que poniendo resguardo a su chica, luchó con todo lo que pudo contra estos seres, pero con cada golpe que daba, estos golems se regeneraban, y ya sin saber qué más hacer al verse acorralado, y aún peor cuando veía que se acercaban a Estela, en el momento crítico aparecieron sus senpais del consejo a ayudarlo, y rápidamente tomaron el control de la situación, pero como te decía, estos golems con cada golpe se regeneraban, pero en el mejor momento vino a aparecer la presidente del consejo, Toka. Y con ella, que era una usuaria del poder eléctrico, iba acabando con todos los enemigos con tal fuerza que llegó a sorprender al mismo Iki. E incluso ella, cansándose de que estos tipos se regeneraban, usó un fuerte relámpago para enviar ese ataque a través de los hilos mágicos y acabar con aquel que manejaba esos golems, y así derrotar a ese enemigo bastante molesto. Y ante tal muestra de poder, el prota no pudo hacer más que sentirse pequeño ante la presi. Y mientras ocurría esto, por otro lado estaba Shizuku recibiendo el mensaje de que su próximo contrincante sería Toka. O sea que electricidad contra agua, eso definitivamente no va a salir bien. Acorralada, obtuvo nuevas fuerzas ante las porras de Estela, y esta waifu comenzó a intensificar sus ataques, habiendo usado sombras de agua y demás ataques a distancia, hasta llegar a un punto en la que ella desplegó todo un campo de niebla, con el cual podría moverse con facilidad dentro de ella, e iba por todas contra la presi. Sin embargo, en el último momento, la presi se quitó sus lentes y activó su técnica definitiva, Raiki. Y es que, como habían dicho, la espada de esta waifu a corta distancia es letal, porque atrae a su usuario con su poder electromagnético, y con eso da el golpe final. Y si ella no ganó el festival anterior fue porque su adversario usaba una lanza. Pero esta vez Shizuku, quien buscó crear una situación parecida, no lo logró, y perdió, donde luego vemos al padre de Shizuku recibiendo una llamada de la derrota de su hija, por lo que otro señor, quien estuvo detrás del atentado contra el prota, ese mero apareció preguntando si podría seguir con el plan contra Iki, y le dio pase libre. Ahora de vuelta con Shizuku, ella estaba en la enfermería acompañada por Alice, su hermano y Estela, y pidiendo que la dejaran un momento a solas, tanto el prota como Estela salieron, donde esta vez Iki en el pasillo comentó lo orgulloso que estaba al ver lo fuerte que se había vuelto su hermana, a la vez que Alice, quedándose junto a su amiga, se negó a salir para darle un abrazo de apoyo, que le sirvió para que se desahogara. Y con este resultado, pues ya sabemos cuál será la última prueba de nuestro prota. Y así vemos a la Estela llevándose otra victoria, para luego aprovechar de dar un paseíto con el prota, y recordando su promesa de luchar juntos en la final del festival, allí se dieron un besito, el cual fue fotografiado por un tipo desconocido que estaba por ahí oculto. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y sin percatarse de eso transcurren los días, aunque en eso el prota es llamado a la dirección, y la directora le muestra el rostro de un tal Akasa, un tipo que ya hemos visto y que es parte del comité de ética de la Federación Internacional de Caballeros Mágicos, y al parecer subordinado del padre del prota, y según lo que contaba la directora, él ha estado merodeando por las instalaciones de la escuela, por lo que seguramente está detrás de él, y que a su vez comenta que quizás su padre no está directamente relacionado con él, por lo que ese tipo debe estar planeando algo por
su cuenta para ganar reconocimiento, aunque agrega que si él está causando problemas pues podría retirarse. La directora lo detiene porque su trabajo es cuidar de sus estudiantes, así que le asegura que hará su trabajo. Así que nada, el prota se retira y se va con Estela al consejo estudiantil, ya que fueron llamados para hacer algo junto con ellos, y ahí los vemos llegar, al ver una Presi bastante torpe que se presentó con una caída que le hizo mostrar sus panties. Puta, qué rico, Siendo una imagen completamente contraria a la chica seria que se veía cuando peleaba. Y resulta que Toca los llamó a ellos para que los acompañara a un orfanato, al que usualmente van a compartir con los niños, y lo hicieron porque seguramente los chicos quedarían encantados con la presencia de Estela, quien era conocida por su estatus de princesa. Y fue así como los protas junto a los del consejo pasaron un buen día, en el que conocemos un poco más la historia de la Presi, quien fue una persona que siempre ha estado ayudando a chicos huérfanos, ya que cree que su fuerza reside ahí, en ayudar a los demás. Y además, cuando Iki estaba preparando comida con ella, ahí él se entera que parte de su poder no está solo en el Reiki, sino que al ser una usuaria eléctrica, ella es capaz de percibir los circuitos eléctricos del cerebro de las personas, lo que en pocas palabras sería decir que ella puede leer su mente. Espera, ¿qué? Y fue por eso que ella pudo responder a las trampas que le había colocado a su hermana, y para poder usar ese poder, ella se quita los lentes, para que con su visión borrosa pueda tener una mayor precisión en la percepción de los movimientos de sus adversarios. El prota, sorprendido con esa fuerza, termina pasando el día conversando con el vicepresidente y disfrutando de lo demás, hasta que una vez regresaron, Estela y Iki se encuentran con la terrible noticia de que su relación fue expuesta a partir de esa foto a escondidas que les tomaron, por lo que nada más haber llegado a la escuela es interceptado por ese viejo mamón de Akasa, que se lo quiere llevar para una especie de juicio. Ya valió madres entonces, Así que nada, con la excusa de que tendría que reunirse con el comité, el prota terminó siendo prácticamente secuestrado para declarar frente a un jurado, que lo acusaba por su relación con Estela, a lo cual el prota nunca negó, y más bien se enorgullecía de ello. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Pero según el comité, esto parecía crimen de alta traición con el cual mantuvieron recluido al prota, poniéndolo a luchar sus batallas ahí dentro, mientras que afuera lo difamaban con lo que publicaban los medios. Por su lado, los demás estaban preocupados por Iki, al punto que la Estela llegó a pensar en contar su relación con el prota, pero Shizuku casi le da su madriza para que dejara de pensar tantas chingaderas, porque si hacía eso mientras su hermano luchaba por su relación, eso sí que sería alta traición. Así que bueno, más de 10 días transcurrieron en la lamentable situación del prota, aunque igual él seguía ganando, pero llegó un punto en el que gracias a la directora, él logró reunirse con su padre para enfrentarse a los fantasmas de su pasado, y en ese proceso pudo descubrir cuál era la fuente de su fuerza, reconociendo de este modo que muy en el fondo quería ese reconocimiento de su padre, quien cuando lo vio le dijo que ciertamente lo reconoció, pero agregó que él no lo quería porque fuera débil, sino que al tener una habilidad mediocre daría resultados mediocres, por lo que si seguía luchando, el orden establecido de los Blazers se desmoronaría al hacer creer a los mediocres que pueden ascender. ¡Hijo de la chingada! Por lo que él debía renunciar a ese estúpido sueño de ser un caballero mágico, y es ahí donde el prota entendió que nunca tuvo un lazo real con su padre, y todo por lo que luchó fue un fraude. ¡Eres un fraude, hombre araña! Fue así que desmoralizado siguió luchando con poco espíritu, a pesar de que su waifu de algún modo le hizo llegar un mechón de su cabello para darle su apoyo, pero el prota aún así nos animaba. Sin embargo, cuando estaba en la final del torneo escolar, este comité le hizo una jugada sucia, y esa fue preparar su última batalla con la Presi, es decir, la estudiante más fuerte de la academia. Con esta clara desventaja, era obvio que nuestro prota perdería porque aparte estaba desgastado, y ante las palabras oscuras de su padre, el prota se estaba hundiendo en su celda, sin poder soportar más. Mientras tanto vemos a Estela que estaba enfrentándose con un antiguo representante del festival, pero como sabemos, ella ganó esta batalla sin complicación. Sin embargo, lo problemático ahora era la batalla del prota, ya que la Presi sabía en la lamentable situación en la que estaba, por lo que llamó a Shizuku aparte, y le pidió que hablara con su hermano para que abandonara la batalla, pero esto era algo que Shizuku le costaba decidir, porque después de mucho tiempo, ella no había visto a su hermano tan feliz en la academia. Sin embargo, lo que estaba viviendo era bastante difícil, haciendo dudar a la propia Toka, ya que no quería que ganara esa batalla, de tal manera la haría digna representante de la academia. Pero en fin, al ser una batalla arreglada por los adultos, no tenía de otra sino que luchar con todo, y ahora estamos en el día de la batalla final, en la que todos se comenzaron a reunir en la arena, donde inclusive se iba a transmitir la pelea a nivel internacional, donde la atención también atrajo al sensei de Nene y Toka, y este señor estaba ahí para ver al prota, más que a su discípula, para así conocer en realidad quién era. Pero ahí en las gradas también apareció ese viejo mamón de Akasa, quien al parecer había planeado todo para que el prota no asistiera a su batalla, y es que él, quien había estado encargado de su transporte, lo dejó a la deriva para que Iki se fuera caminando hasta la academia, y así perdiera por default. Por otro lado, el prota, mientras caminaba,
mencionaba recordaba las palabras de su abuelo, es decir, que no olvidara ese sentimiento de inferioridad, y eso sería lo que lo llevaría a seguir adelante, por lo que en un momento que estuvo a punto de darse por vencido fue abrazado por su hermanita, y allí el prota tomó nuevo aliento dado que muchos en la escuela lo estaban apoyando, en especial la Estela, que como un rayo de luz lo estaba empujando hacia adelante para cumplir su promesa, además que le mostraba que ya había ganado la final, así que quien faltaba era él, por lo que una vez se supo que el prota había llegado, Toca se preparó para salir a la batalla, y es así como los vemos salir a la arena contra todo pronóstico, ya que el prota, a pesar de lo desgastado que estaba, prometió dar una gran batalla, y por eso decidió acabar esta pelea con un golpe, y fue así que una vez se dio comienzo, Ikki destruyó su limitador, y liberó toda su fuerza dándole a entender a Touka que ella tampoco debía quedarse atrás, y usando su Raikiri ambos lanzaron sus ataques, y de esta manera épica el prota se llevó la victoria, habiendo aplastado a Touka por completo, quedando inclusive su espada hecha pedacitos, y el viejo de Akasa, sin aceptar lo que había sucedido, bajó directo a la arena para acabar él mismo con el prota. Sin embargo fue derribado por Estela, quien alcanzó a su novio para darle sus respectivas felicitaciones. Así que nada, con esto dicho tenemos a los ganadores de este torneo, siendo Alice y Estela uno de los representantes del festival. Mientras tanto, y que se me olvidó decírtelo, ahí frente de todos Ikki le pidió matrimonio a su waifu, para luego ver que al padre del prota lo había llamado el papá de la Estela reclamándole por haber permitido ese castigo hacia su hijo, y expresó su descontento, y ya dejarían para después la discusión de ese fulano matrimonio, pero por lo pronto no quedaba de otra que presentar oficialmente a aquellos quienes serían los representantes del festival, donde Touka entrega la bandera de liderazgo a Ikki, quien tenía un poder más que suficiente para ese cargo, así que por lo pronto solo toca esperar a que llegara su momento para seguir luchando. Y bueno, hasta aquí llegamos con el resumen de este anime. Si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido el anime o qué otro anime te gustaría que resumiera. También te invito a que le des un vistazo a nuestro canal secundario en donde subiremos puros animes de esta temporada en emisión. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.